Nunca pensé que viviría para ver a un ser humano discutir con un reptiliano sobre el futuro de nuestra especie en una sala del Pentágono, y mucho menos que uno de esos humanos fuera Mark Zuckerberg. Mi nombre es Santiago Ferrer y fui periodista de investigación durante más de 20 años. He desenmascarado políticos, líderes religiosos y hasta movimientos secretos. Creí haberlo visto todo. Pero aquella noche en la que el Pentágono me permitió presenciar algo reservado solo a las élites más altas, me di cuenta de que hay cosas que jamás deberían ser conocidas. Todo comenzó hace unos meses, cuando recibí un correo anónimo. El mensaje era corto, casi críptico, pero lo suficientemente directo para captar mi atención. Me citaban en un oscuro callejón del centro de Washington, donde supuestamente obtendría información sobre una reunión secreta en el Pentágono. Pero no cualquier reunión. Una entre humanos y seres que hasta ese momento pensaba que solo existían en las teorías más descabelladas. Te han seleccionado para presenciar el futuro de la humanidad, decía la última línea del correo. El remitente, obviamente, no existía. La curiosidad me pudo. Ese mismo día me dirigí al lugar acordado. Una figura con rostro oculto me entregó un sobre con una insignia del Pentágono, junto con una identificación falsa que decía que era parte del equipo de comunicaciones de alto secreto. No hables, no preguntes, me susurró antes de desaparecer entre las sombras. El frío en el aire era solo una premonición de lo que estaba por venir. Semanas después, el día de la reunión llegó. Me presenté en el Pentágono, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pasé sin problemas los múltiples controles de seguridad. Aparentemente, aquella identificación falsa era más real de lo que hubiera imaginado. Me llevaron por pasillos interminables hasta una sala de conferencias que a simple vista no tenía nada de especial. Estaba decorada de forma minimalista, como cualquier sala de juntas en cualquier edificio gubernamental. Pero el aire en la habitación estaba cargado de algo oscuro, algo inexplicable. Y entonces entró él. Mark Zuckerberg en persona, acompañado de un séquito de asesores. Parecía frío, distante, pero no se me escapaba la ligera tensión en su mandíbula. Estaba nervioso. Lo que sea que fuera a suceder, no lo tenía completamente bajo control. Luego, algo ocurrió que jamás podré borrar de mi memoria. La puerta opuesta a la entrada de Zuckerberg se abrió, y lo que apareció no era humano. Alto, escamoso, con ojos reptilianos que brillaban con un resplandor amarillento. Vestía un traje perfectamente humano, pero su piel verde, casi fosforescente, rompía cualquier ilusión de normalidad. Los llamaban reptilianos en las teorías conspirativas que alguna vez investigué y ridiculicé en mis artículos, pero ahora lo tenía frente a mí. Y no estaba solo. Señor Zuckerberg, dijo la criatura con una voz profunda y vibrante que resonaba en las paredes, hemos revisado las condiciones de la alianza. La sangre se me heló. ¿Alianza? Zuckerberg asintió con una calma que parecía ensayada, pero sus ojos traicionaban un atisbo de miedo. Estamos listos para proceder, respondió en voz baja, como si las palabras tuvieran un peso que solo ellos podían entender. Durante la siguiente hora presencié una discusión sobre el futuro de la humanidad, la cual no estaba, como muchos creen, en manos de gobiernos o corporaciones. Estaba en manos de esos seres, los reptilianos, y Zuckerberg, uno de sus principales intermediarios. Mientras hablaban en códigos y términos técnicos que apenas lograba comprender, quedó claro que la tecnología que usamos todos los días era solo una fachada. Los verdaderos dueños del poder estaban mucho más allá de nuestra comprensión, y Zuckerberg solo era su marioneta más visible. De repente, uno de los reptilianos se giró hacia mí. Por un segundo, pensé que mi farsa había sido descubierta, pero en lugar de eso, me miró directamente a los ojos y dijo algo que aún retumba en mis sueños. La humanidad ya no controla su destino. No podía moverme, no podía respirar. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y todo mi cuerpo estuviera congelado en ese instante de terror absoluto. Entonces, el ser apartó la vista y continuó su conversación con Zuckerberg como si nada hubiera pasado.
Pero yo sabía que algo había cambiado. Cuando la reunión terminó, me indicaron que debía irme. Ninguno de los humanos en la sala parecía sorprendido. Para ellos, esto era rutinario, algo que habían aceptado hace mucho. Caminé hacia la salida con las piernas temblorosas, sabiendo que lo que acababa de presenciar no podría ser contado a nadie. No había forma de que me creyeran, y si lo intentaba, sabía que no saldría con vida. Pero había algo más. Una sensación inquietante que se apoderó de mí en el momento en que puse un pie fuera del edificio. Lo que había visto no era un simple acuerdo de negocios, ni un pacto entre especies. Era algo mucho más profundo, algo que aún no lograba entender completamente. Mientras caminaba por las calles de Washington, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien o algo me estuviera vigilando. Mis noches siguientes estuvieron plagadas de pesadillas. Veía a Zuckerberg, rodeado por esos seres, firmando contratos que cambiaban el destino del mundo. Me despertaba sudando, con la certeza de que lo que había presenciado no era solo un evento aislado. Era el comienzo de algo mucho más grande. Unos días después, recibí otro correo anónimo. Solo contenía una frase: sabemos lo que viste y sabemos quién eres. Dejé de investigar, dejé de escribir. Sabía que había cruzado una línea de la que no se podía volver atrás. Mi vida ya no era mía. Ahora era solo una pieza más en un juego que no entendía. Las semanas que siguieron al correo fueron un infierno. Al principio, creí que podía ignorarlo, que simplemente habían querido asustarme para que me mantuviera callado. Pero pronto noté las sombras. No importaba a dónde fuera, sentía la presencia de alguien o algo, siempre cerca. Podía estar solo en mi apartamento, y aún así había un susurro en el aire, una quietud que solo he experimentado cuando sabes que alguien te observa. Decidí cambiar mi rutina. Ya no caminaba por las mismas calles, ni compraba en las mismas tiendas. Dejé de hablar con mis colegas, me aislé de mis amigos. De alguna manera, pensaba que si cortaba todos los lazos, estaría a salvo. Pero no se trataba solo de vigilancia. No eran simples amenazas veladas. Era como si estuvieran dentro de mi cabeza. Una noche, mientras intentaba dormir, me despertó un sonido extraño. No fue un ruido fuerte, más bien un susurro dentro de mi mente. Al abrir los ojos, vi algo que congeló mi sangre. Una figura alta, delgada y completamente oscura se cernía al pie de mi cama. La silueta era claramente humanoide, pero no era humana. Parecía una sombra que había tomado forma, y de sus ojos salía un tenue resplandor verde. Sabía que no debía moverse, que cualquier intento de escapar sería inútil. «Lo sabes todo», dijo la figura, sin mover la boca. No necesitaba hacerlo. La voz resonaba dentro de mi cabeza, clara, pesada, sofocante. Intenté gritar, pero mi cuerpo no respondió. Estaba paralizado, congelado en el tiempo, mientras esa sombra hablaba dentro de mí. «No puedes detener lo que está en marcha. Ya eres parte del ciclo». Desapareció tan rápido como había llegado, y aunque mi cuerpo pudo moverse de nuevo, supe en ese instante que lo que estaba ocurriendo no era simple paranoia. Habían venido por mí, no para matarme, sino para controlarme, para asegurarme de que no interferiría en sus planes. El miedo me consumía, pero no podía rendirme aún. Tenía que entender. Sabía que si encontraba al remitente del primer correo, podría tener respuestas, aunque fueran solo piezas de un rompecabezas más grande. Comencé a investigar de nuevo, en la oscuridad, escondiéndome como un criminal en las sombras que tanto temía. Sabía que cualquier paso en falso significaría mi desaparición, pero estaba dispuesto a arriesgarlo. Una noche, mientras revisaba una lista de nombres que podrían estar conectados con la reunión en el Pentágono, encontré algo que no esperaba. Uno de los asesores que había visto entrar con Zuckerberg aquella noche estaba muerto. «Suicidio», decían los titulares. Saltó de un edificio. Pero las circunstancias eran demasiado similares a otros casos que había investigado antes. Figuras importantes, cercanas a momentos clave de revelaciones secretas, que se quitaban la vida de formas sospechosas.
Las conexiones comenzaban a revelarse ante mis ojos, como un mosaico de traiciones y conspiraciones que se tejía entre los círculos de poder. Contacté con un viejo amigo, alguien que solía trabajar en la CIA antes de desaparecer del radar. Lo encontré en una cabaña aislada, en los bosques de Virginia. Cuando le conté lo que había visto, al principio se rió, pensando que había perdido la cordura. Pero entonces, cuando mencioné a los reptilianos, su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento, antes de decirme algo que no olvidaré jamás. No son leyendas, Santiago. Han estado aquí por más tiempo del que podrías imaginar. Controlan las tecnologías, los medios, incluso las decisiones más pequeñas que crees que tomas por ti mismo. Le pedí pruebas, algo concreto, pero todo lo que obtuve fue una advertencia. Si sigues investigando, no solo te matarán, te harán desaparecer, como si nunca hubieras existido. Volví a mi apartamento más asustado que nunca, pero con una certeza: esto era mucho más grande de lo que pensaba. No se trataba de Zuckerberg. Él era solo una parte del juego, una ficha en un tablero que había sido dispuesto por seres que no comprendíamos. Decidí que la única forma de protegerme era exponer lo que sabía. Si publicaba la información, si el mundo conocía la verdad, tal vez ya no podrían tocarme. Empecé a escribir un artículo, el más importante de mi vida. Cada palabra era un riesgo, cada frase un desafío directo a los seres que me acechaban. Mientras escribía, mi computadora fallaba constantemente. Errores, pantallas en negro, como si alguien estuviera dentro de la máquina, saboteando mi intento de sacar la verdad a la luz. Entonces, el teléfono sonó. Contesté sin pensarlo, y al otro lado, una voz que me resultaba familiar habló. «Sabes demasiado, Santiago». Era él, Zuckerberg. Sabía que me estaba acercando demasiado. «Te estamos observando», continuó. «Crees que puedes detener lo que viene, pero esto está más allá de ti, más allá de todos ustedes». Quise responder, pero antes de que pudiera decir algo, el teléfono se cortó. El miedo me consumió. No sabía en quién confiar, ni dónde esconderme. Sentía que cada movimiento era seguido, que cada decisión estaba anticipada por quienes controlaban las sombras. Esa misma noche, mientras intentaba terminar el artículo, mi computadora se apagó por completo. El archivo, todo lo que había escrito, desapareció. No había rastro de nada. Todo mi esfuerzo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Me desplomé sobre el teclado, agotado, desesperado. Entonces escuché pasos fuera de mi puerta. Eran suaves, casi imperceptibles, pero sabía que estaban ahí. Estaban viniendo por mí. Sabía que no podía huir. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de mi puerta. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en las paredes de mi pequeño apartamento. Sabía que habían venido a silenciarme, pero una extraña calma se apoderó de mí en ese instante. No había forma de escapar, y lo entendí, pero la necesidad de enfrentar lo que fuera que estuviera allí me dio una especie de valor que jamás había sentido antes. Con manos temblorosas me levanté lentamente y me dirigí hacia la puerta. Sabía que lo más razonable habría sido atrincherarme, buscar alguna forma de defenderme, pero ya estaba más allá de eso. Abrí la puerta. Allí estaban. Un hombre alto, de traje impecable, con gafas oscuras que ocultaban completamente sus ojos. Detrás de él, dos figuras más, idénticas en su aspecto y porte. No había emoción en sus rostros, nada que sugiriera humanidad. Sabía que no eran simples agentes, que lo que estaba frente a mí era algo más siniestro. «Señor Ferrer», dijo el hombre de enfrente, su voz tan vacía como sus ojos, «va a acompañarnos». No era una petición, era una orden. Me sentí tentado a gritar, a pelear, pero sabía que no serviría de nada. Hice lo único que podía hacer. Asentí. Me condujeron hacia el exterior del edificio, donde un vehículo negro sin insignias esperaba. Las calles estaban vacías, el frío de la noche se colaba en mis huesos. El silencio era opresivo. Me subieron al auto sin decir una palabra más. El viaje fue largo, o al menos eso sentí, porque el tiempo comenzó a distorsionarse en mi mente.
Perdí la noción de cuánto tiempo había pasado cuando finalmente llegamos a un lugar que reconocí de inmediato: el Pentágono. Solo que esta vez no había protocolos de seguridad ni revisiones. Pasamos directamente a través de entradas subterráneas, descendiendo a niveles que no sabía que existían. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo vi. Un largo pasillo iluminado con luces de un tono verdoso que proyectaban sombras distorsionadas en las paredes. Me condujeron hasta una sala al final de ese corredor. Al entrar, no podía creer lo que veían mis ojos. Zuckerberg estaba allí, de pie junto a una mesa, observando una serie de pantallas que mostraban imágenes y datos que no podía descifrar. Pero lo más inquietante no era su presencia, sino las figuras que lo rodeaban. No humanos. Los reptilianos, como los había visto aquella primera vez, pero más altos, más imponentes. Sus ojos brillaban con esa luz verde insidiosa, sus escamas reflejando los destellos de los monitores. Zuckerberg se giró lentamente hacia mí, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sabía que terminarías aquí», dijo con una calma insoportable. «Pensaste que podías jugar al héroe, Santiago, pero te equivocas. Todos jugamos un papel en esto, incluso tú». «¿Qué es esto?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «¿Qué estás haciendo?». Zuckerberg no respondió de inmediato. En su lugar, uno de los reptilianos, la criatura más alta de todas, dio un paso al frente. Su mirada me atravesaba, como si pudiera ver más allá de mis pensamientos, más allá de mi propia existencia. «Tu especie es imperfecta», dijo, su voz profunda y gutural resonando en las paredes de la sala. «Hemos estado aquí desde antes de que surgieran los primeros humanos, guiando, observando, y ahora el control es nuestro. La evolución de su raza ya no es natural, está en nuestras manos». Zuckerberg continuó: «Es solo uno de muchos, un intermediario entre sus líderes y los nuestros. Su tecnología, su imperio, todo fue diseñado para llevar a cabo nuestra integración final». Las palabras resonaban en mi cabeza y una oscura verdad comenzaba a emerger. Todo lo que creíamos saber sobre el mundo moderno, nuestras redes sociales, nuestra comunicación, todo estaba controlado. Y no por humanos. Zuckerberg rompió el silencio. «Todo está ya en marcha, Santiago. El verdadero poder no está en los gobiernos, ni siquiera en el dinero. Está en la información. Controlamos lo que las personas ven, lo que piensan, cómo actúan. Hemos estado moldeando sus mentes durante años. Y ahora viene la última fase». Intenté retroceder, pero las figuras detrás de mí bloquearon mi salida. No había escapatoria. Estaba atrapado en una red de conspiraciones que iba más allá de lo que jamás hubiera imaginado. La sensación de desesperanza me consumió. «¿Qué quieres de mí?», murmuré, sabiendo que ya estaba atrapado en su juego. «Eres el testigo, Santiago», respondió Zuckerberg. Necesitábamos a alguien fuera de nuestro círculo, alguien lo suficientemente inquisitivo para ver, pero no lo suficientemente poderoso para interferir. Alguien como tú, que pudiera relatar la historia, solo para ser desacreditado después. Te dejamos investigar, te dejamos acercarte, todo para este momento. Los reptilianos comenzaron a moverse, rodeando la mesa, susurrando en un idioma que no entendía. En las pantallas comenzaron a aparecer imágenes que reconocí, rostros de políticos, de empresarios, figuras del entretenimiento. Cada uno de ellos estaba marcado con símbolos que no podía descifrar, pero que intuía representaban sus roles dentro de esta red global de control. Zuckerberg se acercó más a mí, su mirada ahora completamente fría. «Lo que viene no puede ser detenido. La humanidad se someterá, como lo ha hecho desde el principio, solo que ahora, con nuestras herramientas, será más fácil. Y tú, Santiago, vivirás para verlo todo. Serás el único que recuerde cómo solían ser las cosas». Sentí que las fuerzas me abandonaban. Sabía que lo que estaban planeando era inminente, que había caído en la trampa que me habían tendido desde el principio. Pero entonces, una idea atravesó mi mente. Si lograba escapar de allí, si conseguía de alguna manera contarle al mundo lo que había visto, tal vez, solo tal vez, alguien me creería. Quizás la verdad, por más increíble que fuera, podría encontrar algún eco.
Me giré hacia la salida, pero las figuras que me habían traído permanecían inmóviles, bloqueando el único camino que podía tomar. Sabía que no había escapatoria física, pero aún tenía una cosa que ellos no podían controlar: mi voluntad. Zuckerberg notó el cambio en mi actitud. «No tiene sentido resistirse», dijo con una voz que ya no parecía la suya, sino algo más profundo, más antiguo. «No me controlarán», respondí con más convicción de la que realmente sentía. «Voy a contarle al mundo lo que vi». Una risa resonó en la habitación. No provenía de Zuckerberg ni de los reptilianos. Era como si el propio aire se burlara de mí. «Ya lo has contado, Santiago», dijo uno de los reptilianos con una sonrisa retorcida, «pero nadie escuchará». Mi mente se tambaleaba bajo el peso de aquellas palabras. «Ya lo has contado». ¿Pero cómo? ¿Qué significaba eso? Miré a Zuckerberg, a los reptilianos que me rodeaban, y comprendí algo aterrador. No solo controlaban la tecnología y la información, también tenían acceso a algo mucho más profundo, algo que superaba la realidad que conocíamos. En ese instante, todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes del Pentágono parecían doblarse sobre sí mismas, los colores se volvían borrosos y extraños, como si la propia estructura del lugar estuviera cediendo a una fuerza que no podía comprender. Y entonces, sin previo aviso, todo desapareció. Me encontré de pie en medio de una habitación vacía. No había monitores, no había reptilianos, ni rastro de Zuckerberg. Solo el eco de mi respiración en un espacio desolado. El frío en el aire era denso, palpable, como si la realidad misma hubiera sido arrancada de su curso natural. Fue entonces cuando lo entendí. Habían jugado con mi mente desde el principio. Aquella reunión en el Pentágono, las criaturas, incluso la conversación con Zuckerberg, todo había sido manipulado. No sabía cuánto de lo que había visto era real, ni cuánto había sido una ilusión creada por ellos. Pero lo peor de todo era que no tenía manera de saber si alguna parte de mí seguía en control. ¿Mis pensamientos, mis recuerdos, eran realmente míos? Me arrodillé en el suelo, intentando recuperar la claridad. El frío concreto bajo mis manos me anclaba a algo físico, pero mi mente seguía girando. Escuché pasos a lo lejos. Al principio pensé que tal vez era otra trampa, pero pronto una figura emergió de las sombras. No era un reptiliano ni un agente del gobierno. Era un hombre viejo, con el rostro cubierto de arrugas profundas, vestido con ropas desgastadas que parecían pertenecer a otra época. «Has llegado demasiado lejos», dijo con voz ronca. Lo miré sin entender. ¿Quién era? ¿Qué hacía aquí? «Ellos te dejaron ver lo suficiente», continuó, acercándose lentamente. «Pero no todo, no lo que realmente importa». Lo observé en silencio, incapaz de formular una pregunta coherente. Mi mente estaba destrozada por todo lo que había pasado. Entonces, como si leyera mis pensamientos, el hombre habló de nuevo. «Lo que viste fue solo una pequeña parte. Los reptilianos, Zuckerberg, ellos son solo las herramientas visibles, pero el verdadero poder, el verdadero control, está en otro lugar, en algo que no puedes comprender con tus sentidos humanos». Intenté ponerme en pie, pero las piernas me fallaron. «¿Quién eres?», murmuré, con la voz quebrada. El anciano me observó durante un largo momento antes de responder. «Soy lo que queda de aquellos que alguna vez intentaron enfrentarse a ellos. Lo que viste, lo que sabes ahora, es solo la superficie. El verdadero horror no está en esos seres, sino en lo que los controla». Mis manos temblaban. «¿Qué los controla?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. El hombre sonrió con tristeza. «Algo que ha estado aquí desde antes de que la humanidad caminara por la tierra. Algo que no tiene forma ni nombre. Los reptilianos lo sirven, pero ellos mismos no lo entienden completamente. Está en todas partes y a la vez en ninguna. Es el vacío entre los pensamientos, la oscuridad entre las estrellas. Está en ti y ahora también te pertenece». Las palabras del anciano cayeron sobre mí como un martillo. Si aquello era verdad, entonces mi destino estaba sellado desde el principio. La sensación de que algo había tomado posesión de mí, de mis recuerdos, de mi ser, se volvió insoportable. Intenté negarlo.
Intenté recordar quién era, mi vida antes de todo esto, pero los recuerdos eran borrosos, distantes, como si pertenecieran a alguien más. El anciano se acercó, colocando una mano temblorosa en mi hombro. Ellos te eligieron porque sabían que serías lo suficientemente curioso como para llegar hasta aquí, y ahora eres parte de su red. No puedes escapar. Su toque era frío, gélido, como la muerte misma. Intenté apartarme, pero no tenía fuerzas, y entonces algo cambió en su mirada. Su rostro envejecido y débil pareció endurecerse. Sus ojos antes apagados adquirieron un brillo extraño, antinatural. «No lo entiendes todavía», dijo, con una voz que ya no parecía la suya. «Tú no eres solo un espectador en esta historia. Eres el siguiente». El pánico me golpeó como una ola. Retrocedí, tropezando con el suelo. ¿El siguiente? ¿Qué significa eso? El anciano, o lo que fuera esa cosa que lo habitaba ahora, rió suavemente, una risa seca, llena de malevolencia. Tú serás el nuevo intermediario, así como Zuckerberg, así como los otros antes que él. Todo esto ha sido para prepararte, para que aceptes tu lugar. No quiero ser parte de esto, grité, sintiendo cómo la desesperación me consumía. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sentí una extraña familiaridad con todo aquello, como si en el fondo siempre hubiera sabido que terminaría aquí. El anciano inclinó la cabeza. «No tienes elección, Santiago. Nadie la tiene». Un temblor recorrió el suelo. Las luces parpadearon y por un momento el aire se volvió pesado, sofocante. Sentí que algo invisible, algo inmenso y antiguo, estaba a punto de manifestarse. Entonces, todo se oscureció. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en mi apartamento. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas y el sonido de la ciudad llenaba el aire. Por un segundo, creí que todo había sido un sueño, pero entonces miré mis manos. En la palma de mi mano izquierda, un pequeño símbolo estaba marcado, una figura geométrica que nunca había visto antes. Un frío me recorrió la columna. No era un sueño, y lo que fuera que había ocurrido no había terminado. El teléfono sonó. Lo miré, temeroso de responder, pero cuando lo hice, una voz tranquila y monótona habló del otro lado. «Bienvenido, Santiago. El ciclo ha comenzado. Sabía que ya no había escapatoria. Había sido elegido para ser el siguiente intermediario, el próximo en la larga cadena de aquellos que servían a lo que fuera que controlaba todo. Y ahora, todo lo que me quedaba era esperar mi inevitable transformación». El teléfono cayó de mi mano, golpeando el suelo con un sonido hueco que se perdió en la inmensidad del silencio que me rodeaba. El ciclo ha comenzado. Esas palabras seguían reverberando en mi mente, clavándose como espinas en mi conciencia. Había perdido todo control. Yo, que siempre había sido un observador, un buscador de verdades, me encontraba atrapado en un destino del que no había forma de escapar. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla lúcida. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Salí a caminar, trataba de hablar con la gente en la calle, con la desesperación de un hombre que lucha contra una marea imparable. Pero todo había cambiado. Los rostros de las personas a mi alrededor parecían borrosos y reales. Sus conversaciones, sus risas, todo sonaba hueco, distante, como si yo estuviera viendo el mundo desde detrás de un velo oscuro. Pero lo peor eran los sueños. Cada noche caía en un abismo de imágenes distorsionadas y voces susurrantes. Veía ciudades enteras controladas por fuerzas invisibles, humanos arrastrados como marionetas, sus pensamientos y emociones manipulados sin que siquiera se dieran cuenta. Y siempre, en cada sueño, veía ese símbolo, la marca que ahora estaba grabada en mi piel. Una noche, en uno de esos sueños, vi algo más. Estaba en una sala oscura, rodeado por figuras altas y sombrías. En el centro había una mesa larga y sentado al otro extremo, Zuckerberg. Pero no era el Zuckerberg que todos conocían. Su rostro estaba cubierto de cicatrices que se entrelazaban con la piel como si algo hubiera luchado por salir desde dentro. Su mirada no era humana, sino fría, calculadora, como si no hubiera emoción alguna detrás de sus ojos. «Has llegado al final», dijo, su voz retumbando en mi mente como un eco.
El ciclo siempre se repite, Santiago. Siempre ha sido así, pero ahora tú tomarás mi lugar. Desperté sobresaltado, mi cuerpo bañado en sudor, pero incluso en la vigilia sentía esa presencia, ese oscuro conocimiento que había comenzado a implantarse en lo profundo de mi ser. Ya no podía luchar contra ello. Sabía que algo en mí estaba cambiando y que pronto sería irreversible. Decidí buscar ayuda. Intenté contactar a viejos amigos, ex colegas, cualquier persona que pudiera escucharme, pero ninguno respondió, y aquellos que lo hacían no recordaban quién era. Mi nombre parecía haberse desvanecido de sus memorias, como si nunca hubiera existido. El aislamiento era total. Estaba completamente solo en una jaula invisible que me aprisionaba más cada día. Finalmente, tomé la única decisión que me quedaba. Si iba a ser consumido por aquello, si iba a convertirme en otro peón de esta conspiración cósmica, entonces prefería desaparecer por completo. Fui al lugar más alto que pude encontrar en la ciudad, una torre de oficinas abandonada, y subí hasta el último piso. El aire frío de la noche golpeaba mi rostro, y por primera vez en días me sentí en paz. Si salto, si acabo con esto ahora, tal vez pueda escapar del ciclo. Pero antes de que pudiera dar el paso final, una figura apareció a mi lado. Era el anciano, el mismo que había visto en esa sala, la noche en el Pentágono. Pero esta vez su rostro no era el de un hombre desgastado por la vida, sino algo más siniestro, más poderoso. Sus ojos brillaban con ese mismo resplandor verde que había visto en los reptilianos. «No puedes escapar, Santiago», dijo con una voz baja y firme. «El ciclo no puede romperse, no está en tu poder terminarlo». Intenté retroceder, pero el vacío detrás de mí me atrapaba. La desesperación me invadió. ¿Por qué yo? No pedí esto. La figura me observó en silencio por un momento, antes de inclinar la cabeza. ¿Por qué eras curioso? Porque, como todos los anteriores, pensaste que podías descubrir la verdad sin consecuencias. Pero ahora lo entiendes. La verdad no es algo que puedas controlar. El suelo bajo mis pies parecía temblar, como si todo el edificio estuviera a punto de colapsar. «Puedes saltar», continuó el anciano, «pero no será el final. Volverás de una forma u otra. El ciclo se reiniciará y tu destino será el mismo». Me di cuenta de que no había escapatoria. No podía huir de aquello que ya me poseía, que ya me había marcado. Pero había una última cosa que podía hacer. Una pequeña rebelión antes de rendirme al vacío que me rodeaba. «Entonces, ¿qué sigue?», pregunté, mi voz rota pero desafiante. «¿Cómo termina esto?». El anciano sonrió, una sonrisa que no contenía alegría ni consuelo, sino aceptación. «No termina, Santiago, pero ahora lo comprendes. El control, el poder, siempre estará en manos de aquellos que manejan los hilos. Y ahora tú eres uno de ellos». Sentí el frío del viento, el vacío a mis espaldas, pero algo en mí había cambiado. Sabía que ya no podía resistirme, que mi destino estaba sellado. Di un paso hacia adelante, no hacia el borde del edificio, sino hacia la figura que me observaba. El ciclo no podía romperse, pero al menos ahora lo entendía. Y con esa aceptación, el anciano me ofreció su mano. La tomé.